Hemos hablado anteriormente de la cantidad de movimiento lineal de una partícula. Ahora vamos a hablar de la cantidad de movimiento angular de una partícula. Entonces, para ello vamos a considerar una partícula P que tiene una masa m y que se está moviendo, ¿sí?, no en línea recta, sino en una línea arbitraria, en un movimiento arbitrario, con respecto a un sistema de referencia X, Y, Z, cuyo origen está en el punto O. Bueno, anteriormente habíamos visto que la cantidad de movimiento lineal se define como el vector resultado de multiplicar la masa por el vector velocidad. Bueno, ese vector que es la cantidad de movimiento lineal, que es la masa por el vector velocidad, si nosotros calculamos el momento de este vector con respecto al punto O, lo que vamos a obtener es un valor que denominamos o definimos como el momento de la cantidad de movimiento o también la cantidad de movimiento angular de la partícula con respecto a O en el instante que sea, ¿no? Bueno, ese momento de la cantidad de movimiento o, cantidad de movimiento angular se representa como un vector y en este caso vamos a llamar este vector h0. ¿De acuerdo? La notación puede variar de texto a texto. En este caso, en este video, vamos a usar H0 en consistencia con el libro de texto al cual nos estamos refiriendo. Bueno, si nosotros recordamos la definición del momento de un vector con respecto a un punto, denotando R el vector de posición de P, ¿sí? R es el vector posición de la partícula P en cualquier instante, pues sabemos que el momento de un vector MV con respecto al punto O no es más que el producto vectorial del vector distancia, del vector que une al punto sobre el cual estamos tomando el momento con el punto de aplicación del vector fuerza en el caso de estática en cantidad de movimiento. En este caso, ¿sí?, sería la cantidad de movimiento angular. H0 va a ser perpendicular al plano, como es un producto vectorial. H0 necesariamente es perpendicular al plano que forman los vectores R y MB, o R y el vector momento, cantidad de movimiento lineal. Su magnitud, como es un producto vectorial, su magnitud no es más que la magnitud de los dos, el producto de la magnitud de los dos vectores por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? Este sería el ángulo que forman. Entonces sería el vector, la magnitud de R por la magnitud de MB por el seno del ángulo que forman. El sentido de H0 se determina a partir de la regla de la mano derecha, ¿sí?, o la regla del tornillo. Son dos reglas totalmente análogas, ¿sí? La regla de la mano derecha, ustedes recordarán, es nosotros ponemos los dedos de la mano derecha orientados al vector R, ¿sí?, al primer vector del producto cruz o del producto vectorial, y lo giramos hacia el segundo vector, en este caso el vector lineal, digo el vector de cantidad de movimiento lineal, y para donde apunta el pulgar sería la dirección correspondiente del vector resultante. Otra es, bueno, suponer que tenemos un tornillo. La regla del tornillo sería, tenemos un tornillo acá, y entonces si nosotros giramos el tornillo del vector R, que su proyección sería para acá, al vector MB, pues el resultado, digamos, la dirección hacia donde se mueve el tornillo sería la dirección del vector resultante. En este caso, si tuviéramos el tornillo aquí, pues iría de aquí para acá, entonces saldría el tornillo. Si lo que tenemos, eso es en términos generales, si lo que tenemos algo muy común, que es una partícula que se está moviendo en el plano XY, pues bueno, H0X y H0Y van a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque H0 habíamos dicho que es perpendicular al plano que forman la posición de la partícula y la cantidad de movimiento lineal. Por lo tanto, si estos dos vectores, el vector posición
y el vector cantidad de movimiento están en el eje XY, pues el vector resultante tiene que estar en la dirección Z, el vector resultado de multiplicar vectorialmente ambos vectores. Por lo tanto, sus componentes XY deben de ser 0. Bueno, en este caso, la magnitud de H0, ¿sí?, va a ser igual a M por X por BY menos Y por BX, ¿sí?, que sería el producto vectorial. Esto sale de hacer la multiplicación vectorial de R, que sería, su componente en X sería X y su componente en Y es Y, por M, que la M la sacamos de la multiplicación, por V, cuyas componentes son Vx y Vy. Si nosotros hacemos la multiplicación vectorial de X por Y más Y por J, multiplicado vectorialmente por Vxy más Vyj, obtendríamos esto de acá. Y en coordenadas polares sería esto de acá. Bueno, ya habíamos obtenido, ya sabemos o definimos cuánto vale la cantidad de movimiento angular. Ahora vamos a derivar la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo. Eso sería igual a la derivada del producto vectorial del vector posición por el vector cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada de un producto es la derivada del primer término por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo no es más que el vector velocidad, y la derivada de la masa por velocidad con respecto al tiempo no es más que la masa por la aceleración. Como V y V pues es el mismo vector y por lo tanto son colineales, pues el ángulo que forman es 0 y por lo tanto el subproducto vectorial es 0 también. Por otro lado, la masa por el vector aceleración no es más que la resultante de las fuerzas. De ahí obtenemos que la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo no es más que el vector posición por la resultante de las fuerzas. Desde luego es la multiplicación vectorial. Entonces, si la resultante de fuerzas, o sea, en los casos en que la resultante de fuerzas sea colineal con el vector posición, entonces la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es igual a 0. Este es un resultado que vamos a utilizar más adelante. Entonces, de nuevo, si la resultante de fuerzas va en la misma dirección que el vector posición, desde luego en cualquier instante t, la cantidad de movimiento angular se mantiene constante, ¿sí? Si su derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular es igual a 0, quiere decir que se mantiene constante la cantidad de movimiento. Ahora bien, si adicionalmente el vector velocidad es siempre perpendicular al vector posición, entonces lo que tendríamos es que la cantidad de movimiento angular es igual a R por M por V, recordemos, por el seno del ángulo que forman el vector posición y el vector velocidad. Si son perpendiculares, entonces esto sería 90 grados y sería igual a RMN, perdón, RM velocidad, porque el seno de 90 grados es 1. Pero como H0 es constante, por lo que habíamos visto, tendríamos que R1, M1 y V1, o sea, R, la distancia al origen del sistema de referencia por la masa, por la velocidad, es un término que en cualquier instante va a ser constante, que se mantiene constante con el tiempo. Y este es el principio de la conservación del momento angular, que lo que nos dice es que la multiplicación de la distancia al origen por la masa por la velocidad es constante, siempre y cuando, desde luego, la resultante de las fuerzas sea colineal con el vector posición y que el vector velocidad sea siempre perpendicular al vector posición. Entonces aquí vemos varios ejemplos, ¿sí?,
el ejemplo típico para ilustrar la cantidad de movimiento de una partícula es, por ejemplo, un bailarín o bailarina sobre hielo, ¿sí? Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, si vemos esta figura, que si lo que quiere el bailarín o bailarina es dar vueltas más rápido, lo que tiene que hacer es reducir el valor del radio, ¿sí? Rm y velocidad, ¿sí? R por m por velocidad son constantes. Entonces, si yo quiero aumentar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el radio, ¿sí? Entonces, inicialmente, cuando la bailarina, en este caso, o la patinadora, extiende los brazos, va a una velocidad lenta. Cuando acerca los brazos al cuerpo, el radio disminuye y por lo tanto, como RMV se tiene que mantener constante y la masa no cambia, la velocidad aumenta, ¿sí? Lo mismo en este caso. Lo mismo en este caso de un juego de niños que ustedes habrán subido en algún momento y ustedes habrán visto que si están lejos del pivote alrededor del cual gira este juego, pues la velocidad es más o menos pequeña. Cuando ustedes se tratan de acercar al pivote, al eje de rotación, la velocidad empieza a incrementarse. Y bueno, algo parecido pasa con la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? La Tierra alrededor del Sol es un movimiento elíptico, el Sol no está exactamente en el centro, está a un lado, en uno de los focos de la elipse, y la Tierra, cuando más se acerca al Sol, adquiere mayor velocidad, y cuando se aleja va a una velocidad más lenta. Todo esto se debe, de nuevo, a la cantidad de movimiento angular de la partícula, en la cual el radio, la masa y la velocidad, la multiplicación, pues el producto de estos tres valores, siempre es constante y por lo tanto, si el radio aumenta, la velocidad tiene que disminuir, y si la velocidad disminuye, el radio tiene que aumentar.